curso, esperando haya sido de su agrado académico y de su provecho. Por lo tanto, vamos a dar inicio. Solamente iniciaré la grabación. Listo, entonces, medicina forense, semana 16. El tema que vamos a desarrollar hoy es la necropsia. El objetivo de la clase es que ustedes como estudiantes puedan establecer que el examen cadavérico, a través de la apertura de sus cavidades, con el fin y el propósito de conocer el estado de sus partes y de igual manera investigar las causas de la muerte, se comprende a través de una gran estructura que es la necropsia. En cuanto al término de la necropsia, se confunde en algunas ocasiones con el de autopsia, aunque ambos son sinónimos y presentan un mismo fin, y ambos términos se consideran indistintamente. Antes de iniciar la temática como tal, es imprescindible que podamos establecer una reseña histórica en cuanto a la necropsia. Y se tiene documentado que los primeros reportes de las autopsias conocidas hoy día se definieron que una de las primeras que se realizó se efectuó en Cremona, Italia. Esta durante la epidemia del año 1286, en la cual se buscaba una conexión entre la enfermedad que producían, se, tenían algunas aves como las gallinas, por lo que se realizó una necropsia en una gallina encontrándole un absceso en el septum cardíaco. De igual manera, entonces se estableció realizar una necropsia en humanos para definir si había alguna conexión entre la enfermedad de las gallinas y la patología que pudieran tener los seres humanos, habiendo encontrado también que tenían los sujetos que se les realizó la necropsia un absceso en el septum cardíaco, y entonces empezó a hacerse esa correlación anatomopatológica en cuanto a las enfermedades. Se tiene conocimiento que la primera autopsia de origen médico legal se realizó en Bolonia en el año 1302 a solicitud de un juez tras la sospecha del envenenamiento de uno de los nobles. Este procedimiento fue llevado a cabo por el doctor Bergiana, profesor de medicina de la Universidad de Bolonia. La primera necropsia que se tiene conocimiento que se realizó en el continente americano se desarrolló en la isla española, actualmente conocida como Santo Domingo, en julio
del año 1533. Y el propósito era determinar si se trataba, hubo un parto de una fémina que fue un parto gemelar en el cual las, las dos, el producto del parto era un parto gemelar que estaban unidos. Entonces, la necropsia, las niñas fallecieron después de su nacimiento y la necropsia se realizó en el sentido de establecer si eran dos personas o solo una, para lo cual el médico forense estableció que se trataban de dos personas diferentes, por lo cual intervino la iglesia y realizó entonces, en lugar de un bautizo, hizo dos con el fin de cobrar ambos bautizos. Los tipos de autopsia. Existen dos tipos generales de autopsia, que es la autopsia forense y la autopsia clínica. La autopsia clínica tiene otras denominaciones en el mundo forense, que se conoce también como autopsia médica, autopsia patológica, autopsia de hospital, de investigación, anatomoclínica, anatomopatológica. Mientras que la autopsia forense se conoce como autopsia médico-legal y esta pues se realiza al igual que la otra eh, para establecer las circunstancias de la muerte de los pacientes. Sin embargo, hay que acotar que la autopsia clínica es autorizada por los familiares o bien a petición del médico tratante para poder establecer realmente las causas del fallecimiento del paciente. Mientras que la autopsia forense debe ser autorizada por un juez competente, ya que es la única forma en que se puede establecer. De esa cuenta, entonces, existen diferencias muy sustantivas en cuanto a la autopsia forense y a la autopsia clínica. Por ejemplo, la autopsia anatomopatológica o autopsia clínica se realiza en casos de interés clínico cuando existe alguna duda de tipo diagnóstico. También se efectúa a solicitud del médico tratante, de los familiares, y cuando se solicita a través del médico tratante, es indispensable que la familia dé la respectiva autorización. Se realiza principalmente para establecer la causa de muerte. Además, se puede establecer una correlación entre la historia clínica y los hallazgos de la necropsia para determinar si estos son vinculantes o tienen alguna conexión. Se realiza también la autopsia clínica para descubrir nuevas patologías, diagnosticar enfermedades asociadas a la causa de muerte, confirmar o corregir los diagnósticos preexistentes, realizar diagnósticos precisos, así como aportar datos de origen epidemiológico. Y con ello obtener material de enseñanza e investigación, ya sea a través de los procesos anatómicos, histológicos, patológicos y de biología molecular. Y se realiza, pues, de igual manera por un médico forense. En tanto que la autopsia forense se debe realizar en todo hallazgo de muerte violenta, sea por homicidio, suicidio, muerte súbita o que se sospeche de mano criminal. De igual manera, se
realiza a solicitud de la autoridad competente, un juez. No es necesario que la familia dé su consentimiento. La utilidad de la autopsia médico forense es para establecer plenamente las causas de muerte, establecer de una manera fehaciente la forma del fallecimiento del individuo, la identificación de cadáveres desconocidos, establecer el cronotodiagnóstico, que es el tiempo desde la muerte hasta que llega a manos del patólogo. También es muy importante en cuanto a la recolección de evidencias del cadáver, ya sean proyectiles de arma de fuego, medicamentos, sustancias tóxicas, cuerpos extraños, heridas por arma blanca, entre muchos otros que podamos definir. Es útil también para documentar la temporalidad de las lesiones y coadyuva a la realización de diagnósticos precisos, ya que se obtienen datos para posteriormente constituirse en epidemiología. Con ello también se obtiene material de enseñanza para las nuevas generaciones a través de la anatomía, de la patología, de la histología y de la biología molecular. Y esta es realizada igual por un patólogo con el propósito de establecer la causa de muerte. Entre otras cosas que es importante mencionar, el objetivo de la necropsia. Los objetivos de la necropsia médico-legal se constituyen en objetivos muy claros. Primero es a solicitud de la autoridad administrativa superior, en este caso el juez, y se plantea fundamentalmente para establecer las causas de muerte. Y dentro de este procedimiento se van a obtener datos para establecer las circunstancias en las que se realizó el hallazgo, los sucesos o las características que se pudieron haber tenido como acontecimiento durante un suceso que pudiera constituirse en un ilícito o un hallazgo criminal. Como les mencioné, también se puede establecer con mucha certidumbre la fecha de muerte, em, así como todos los hallazgos cronotanatodiagnósticos que nos van a servir para establecer la causa de muerte y obtener una mayor cantidad de información respecto a dónde falleció, si está en un medio líquido, si está en un medio seco, etcétera. Esto sugiere que la necropsia, al realizarla, se va a documentar de una manera fehaciente los hallazgos que se encuentren en la vestimenta y en el cadáver como tal, y estos puedan coadyuvar a establecer la identidad del cadáver, si ese fuera el caso, la causa de muerte y sobre todo llevar las evidencias a juicio para poderlas presentar y estas constituyan posteriormente elementos probatorios en el caso de un hallazgo eh, criminal. Recordemos entonces que la necropsia es inicialmente un procedimiento eminentemente médico que se emplea para buscar las causas de muerte a través de la disección
y la evisceración de el fallecido con el propósito de establecer la naturaleza, la extensión, la causa, las complicaciones, si fueron clínicas o son hallazgos violentos de la muerte de un sujeto. Y de igual manera nos va a permitir formular y establecer un diagnóstico médico definitivo que proceda a dar respuesta de las observaciones clínicas dudosas y con ellos evaluar un tratamiento, dando usualmente eh, las características para que si es necesario, estas evidencias se lleven a donde corresponda. De esa cuenta, entonces, la autopsia forense se realiza por razones eminentemente médico-legales y es de las que normalmente se hablan cuando se establece la causa de muerte de un individuo y estas se realizan a través de los patólogos, en el caso nuestro en INASIF, que son los encargados de la medicina legal y forense en Guatemala, solicitada por un juez ante cualquier muerte de carácter sospechoso o bien que presente algún tipo de criminalidad y no puede en ningún momento ser rechazada por la familia. En tanto que la autopsia clínica se genera eh, para establecer la causa de muerte de un paciente y en muchos casos es conocida y lo que se trata es de vincular todos esos procesos patológicos que afectaron al individuo y correlacionarla con su historia clínica. El propósito fundamental es investigación, establecer esa correlación anatomopatológica diagnóstica y esta sí debe ser autorizada por la familia. Mientras que existen otros elementos como la autopsia psicológica que consiste en la reconstrucción de la vida de la persona, enfatizando aspectos tales como su estilo de vida, su personalidad, el estrés que manejaba a través de su vida eh, laboral, así como su estabilidad de tipo mental y si existiese algún desequilibrio, establecer qué tipo de enfermedad mental podía establecerse. Así también, eh, esto, este tipo de situaciones se logran desarrollar a través de entrevistas y reports con las personas que están más íntimamente o estuvieron más íntimamente vinculadas con la persona fallecida. La autopsia histórica. Esta se circunscribe más hacia los procesos en los cuales eh, existe una intervención médico-legal de las causas y de las circunstancias, pero que se circunscriben al interés histórico que sustenta una interpretación crítica, armónica y que se jerarquiza a través de objetivos del conjunto de la información que van a aportar documentos y testimonios cuando se tuvo acceso directo al cadáver, cuando no se tuvo un contacto directo con el cadáver ni con los restos óseos. Esto es de la arqueología y de la antropología forense. Las razones por las cuales se debe efectuar la autopsia. En primer término, cuando no se conoce la causa del fallecimiento. Si se desea
determinar datos fuera del contexto de los diagnósticos respecto de cuáles fueron los procesos patológicos o bien los hallazgos eh, ilícitos que provocaron el fallecimiento de una persona, entonces se recurre al examen anatomopatológico, o sea, la necropsia médico legal. Cuando se recurre a la necropsia con el propósito de determinar los resultados claros, certeros, se siguen los protocolos que existen para tales procedimientos a través de lo que establecen los médicos forenses. También debe tenerse en cuenta que una gran mayoría de los procedimientos de la necropsia van a tener el propósito de ayudar a resolver ilícitos criminales, constituyéndose en lo que nosotros denominamos la autopsia médico-legal o médico-forense. Las técnicas de la necropsia. En este punto podemos establecer que existen básicamente dos tipos de técnicas. La que se constituye en T, que va de las sínfisis acromioclaviculares a la sínfisis pubiana, y la que va de la articulación acromioclavicular, baja de manera perpendicular hasta la sínfisis del pubis. Y hay una tercera que es en U, que es a través de los bordes costales, que atraviesa el cuerpo de lado y lado, que es más estética, pero para el operador es más difícil, pues se tiene que levantar todo el colgajo hasta el tórax para poder ver los órganos abdominales, torácicos, la tráquea, la laringe y la tiroides. De eso, estimados compañeros, entonces podemos desprender que las necropsias se constituyen en procedimientos que se realizan respetando los protocolos establecidos, ya sea para preservar el cuerpo con la menor intervención posible o también para no poder perder hallazgos que se pueden constituir en evidencias y luego en pruebas, lo cual va a depender del tipo de necropsia que se realice, ya que los patólogos efectúan primero un examen externo del cuerpo y recordemos que lo primero que se hace es describir la vestimenta del individuo y posteriormente entonces ya se examina, se hace una revisión exhaustiva del cuerpo para luego eh, proceder a sus incisiones, a la extracción de los fluidos a través de la cavidad gástrica, de la vesícula, de la vejiga, etcétera. Y con ello entonces se tiene que, ya que se examinó y se evaluó el cuerpo de una manera eh, consensuada y detenida, se procede a lavar el cuerpo para evitar la contaminación de las losas, donde se realizan los exámenes de la necropsia, donde se realiza la instrumentación de la necropsia. En primer término, entonces, la técnica de la necropsia va a consistir en la incisión. Se realiza una incisión en forma de T o en forma de Y, como lo tienen ustedes dentro de su gráfica. Si se realiza en forma de Y, se parte el tórax a partir de la unión acromioclavicular, pasa a través del peto esternal
iniciando con ello el proceso de análisis de los órganos tanto de la cavidad abdominal como de la cavidad torácica. Si por el contrario se hiciera una incisión en T, entonces vamos a establecer que cada órgano se revisa de manera individual, se mide, se observa primero, inicialmente se observa su color, si es un color que se considera normal, su peso, se mide y se evidencia si existieran anormalidades anatomopatológicas que sean evidentes a simple vista. Si el médico forense observa algo extraño o algo que le llame la atención, entonces se procede a diseccionar el órgano y a cortarlo en, en partes más finas para poderlas llevar, para poder primero sacar muestras, llevarlas al microscopio o bien en preparaciones para ser evaluadas posteriormente. Recordemos que se deben obtener los fluidos del contenido gástrico, de la vesícula, de la vejiga, se extrae sangre periférica, se punciona el pericardio, el corazón, para sacar también una muestra de ahí, de ese órgano, y también se toman muestras de la esclerótica de los ojos. Esto nos va a dar las evidencias posteriores si hubiese la posibilidad de que el individuo tuviera sustancias tóxicas dentro de su organismo a través de la evaluación toxicológica. En cuanto al cerebro, como vamos a ver en las diapositivas que vienen en adelante, el corte del cerebro podría ser, o puede, se realiza a través de las apófisis mastoides, que son las que están atrás de las orejas, se lleva en la línea perpendicular al cráneo hasta la otra, eh, hasta la otra apófisis mastoides, y se desprende el colgajo hacia adelante y el otro en la parte posterior para quitar la bóveda craneana y con ello poder lograr establecer eh, cómo se encuentra la masa encefálica. De esa forma, entonces, se logra extraer la masa encefálica y se efectúan los cortes que se consideren pertinentes. Una autopsia puede ser clave en cuanto a discernir sobre ciertas enfermedades o, por otra parte, descubrir procesos patológicos que podrían ser hereditarios y con ello afectar a otros miembros del mismo grupo familiar. Además, son muy importantes en cuanto al ámbito de la medicina forense. Una vez que se termina la revisión, es importante que ustedes sepan que se vuelven a colocar los órganos dentro del cuerpo y posteriormente se efectúa el cierre por planos. Es decir, se efectúa la sutura para dejar el cadáver en las mejores condiciones posibles, pues no debemos olvidar en primer término que el cadáver merece respeto porque nos está permitiendo un aprendizaje, buscar la verdad o llegar a descubrir la verdad, y sin olvidar que la persona que se encuentra fallecida tiene familiares, tiene seres queridos que lo desean ver en las mejores circunstancias. Las fases de
la necropsia y de la autopsia. En este sentido, debemos considerar algunas situaciones entre las cuales podemos mencionar em, la técnica de la necropsia, ya que naturalmente la necropsia está constituida de tres pasos básicos, pero dentro de lo más importante podemos mencionar que las necropsias se desarrollan de manera metódica, sistemática y siempre deben ser lo más completa posibles, ya que esto nos va a permitir poder dividir el procedimiento en las tres etapas que mencionamos, ya que la primera etapa va a consistir en los preparativos de la misma. El patólogo y sus auxiliares deben de disponer del material quirúrgico con el que se va a trabajar, preparar frascos, tubos, material quirúrgico, cajas de Petri para poder hacer los cultivos pertinentes y todo el material con el que se va a trabajar que es sensible de ser analizado en la necropsia. También se debe de preparar una cámara digital fotográfica, así como las cámaras de video y las soluciones con las cuales se van a preservar las muestras de los órganos que se obtengan del cadáver y esto nos dé una información susceptible posteriormente. En esto existe una diferencia con la autopsia clínica que se realiza a través de la parte del resumen de la historia clínica, mientras que en la forense se visualizan las ropas, el cuerpo para establecer si hay o no lesiones que se puedan considerar macros. La segunda etapa la podemos nosotros establecer como el procedimiento como tal. Y esto pues comienza con la verificación de la cadena de custodia. Se rompen los sellos del embalaje y se verifica que el cadáver corresponde a la persona que está establecida en los documentos y con ello se hacen las anotaciones o las grabaciones que se consideren prudentes y se hace una descripción minuciosa de la ropa en la que se debe de anotar el tipo de prendas, el color, la talla, la marca y particularidades que se encuentran en la misma, como por ejemplo restos hemáticos, tierra, restos de pólvora, eh, cortes de las vestimentas y debe anotarse de una manera detallada y en orden. De igual manera, se debe establecer si en el cuerpo como tal existen orificios por proyectil de arma de fuego, de entrada y de salida, lesiones punzocortantes, cortocontundentes, penetrantes, realizadas por armas blancas. De igual manera, la descripción de las lesiones se debe de hacer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El primero en la región anterior, o sea, en el tórax, la parte anterior es tórax, genitales y miembros inferiores,
mientras que la parte posterior corresponde a la espalda, a los glúteos, etcétera. Se deben enumerar, como les manifestaba, las lesiones y agruparlas de acuerdo a los mecanismos que las produjeron. De esa forma, se va a hacer una somatometría que algunos forenses mencionan que se deben de omitir los perímetros torácicos y abdominales, pero algunos otros la consideran que estos son determinantes, pues unos consideran que aportan mucha información, mientras otros autores consideran que la información que aportan no es preeminente y por lo tanto se debe de omitir. Esto entonces, en la segunda fase, se debe dejar a juicio del operador, de la experiencia del operador. No debemos olvidar también que se debe analizar si existen derrames hemáticos, o sea, hemotórax, neumotórax, cuando el pulmón se colapsa por estar perforado, hidrotórax, si hubiera líquido, y hemotórax, evidentemente, si hay sangre. Así, de igual manera, se debe establecer si en la cavidad abdominal existe ascitis. Eso significa una cantidad mayor de líquido del normal. Se deben de tomar las imágenes con la cámara y grabar los videos, sobre todo si existen lesiones externas, a fin de poderlas describir a posteriori para poder tener todos los documentos de la mejor forma. Y en la fase 3 ya se procede a la descripción más detallada de las lesiones microscópicas que pueden ser importantes durante los esquemas eh, con el fin de poder realizar los diagnósticos microscópicos, toma de fotografías, como les indicaba, hacer los cortes de tejidos y de los órganos que consideremos pertinentes, así como establecer correlaciones anatomopatológicas diagnósticas que se van a considerar como finales, sin olvidar que se debe de establecer los procesos antropométricos, es decir, la talla, el peso y la descripción del cadáver post-mortem, así como realizar la incisión cadavérica y, iniciar los procesos de evisceración. Al empezar a realizar los procesos de evisceración, entonces vamos a dejar al descubierto eh, las estructuras de la tráquea, de la laringe, de de la tiroides, de los órganos torácicos que se constituyen en los pulmones, en el corazón y los órganos abdominales que va a ser la cavidad gástrica, el páncreas, el vaso, el hígado, el intestino grueso y el intestino delgado, la vejiga y el útero en las féminas. Los cambios post-mortem. No podemos tener la comparación ante mortem, pues no tuvimos la oportunidad de ver al cadáver eh, cuando el sujeto estaba con vida, solo estamos teniendo la oportunidad de ver el cadáver. De esa cuenta, entonces, los cambios post-mortem, como pueden identificar aquí en la gráfica de la diapositiva, se pueden observar de manera pues muy evidente las livideces cadavéricas. En primer término, los cambios post-mortem son esas alteraciones que sufre el cuerpo humano
desde el momento de su fallecimiento hasta su total desintegración. La certificación de la muerte se lleva a cabo a través de esos cambios que nos permiten a nosotros certificar la muerte y diagnosticar de una manera muy certera el tiempo transcurrido desde que ocurrió el deceso y establecer cuáles fueron las condiciones ambientales en las que se ha mantenido el cadáver, lo cual va a contribuir de una manera muy certera hacia establecer las causas del deceso. Las lividezas cadavéricas. Recordemos, compañeros, que estas son manchas difusas de coloración azulosa que se deben al depósito hemático, es decir, de sangre, en las partes declives del cadáver. En la fotografía del lado derecho se puede apreciar muy bien, pues a pesar de que no es una excelente foto, tenemos la posibilidad de ver el color blanco o más claro de los glúteos en relación a la espalda baja y el inicio de los miembros inferiores. Esas realmente son las livideces cadavéricas derivado del declive del cadáver. El rigor mortis o la rigidez muscular, recordemos que es el endurecimiento de los músculos por los procesos de degradación del adenosín trifosfato, que así se conoce por sus siglas de ATP, que son relativas al músculo. Existen otros cambios post-mortem y para eso quiero llamarles su atención para que puedan visualizar en la gráfica. En la que está del lado izquierdo, pues no se puede apreciar muy bien. Sin embargo, se puede observar la pupila que está dilatada en el ojo derecho, igual en la foto de abajo, que el operador está levantando el arco superciliar para poder evaluar de una mejor manera. Cuando un ojo está midriático, que es la dilatación de la pupila, y el otro miótico, que es la contracción, es un signo en vida, es un signo inequívoco de un evento vascular cerebral. El signo más característico del fallecimiento de un paciente es la dilatación de las pupilas. Existen otros cambios post-mortem, como ese triángulo oscuro que se forma en la base de la córnea debido a fenómenos de evaporación que se denomina mancha negra esclerótica. Cuando en un organismo pierde color el iris por el fenómeno de evaporación, origina no solamente la deshidratación, sino la desecación del ojo, y eso se denomina opacidad corneal. Cuando existe midriasis, es decir, hay una relajación del esfínter de la pupila, provocando la dilatación de la pupila, como les decía, es un signo inequívoco, evidente de fallecimiento del paciente. Los fenómenos de putrefacción. En estos los vamos a constituir como la descomposición de esa materia orgánica del cadáver por acción de las bacterias después de la muerte, originando abundante cantidad de gas, lo que se produce
o esto produce una mancha verde abdominal que constituye un signo temprano de putrefacción y es el resultante de la degradación química del contenido intestinal y de los propios tejidos de la pared abdominal. Esta coloración se va haciendo extensiva hacia otras regiones que están en vecindad y puede abarcar la totalidad del cuerpo humano. En cuanto a los gases, esto se produce porque el gas se infiltra en todos los tejidos corporales, ocasionando la distensión abdominal, que es coloquialmente cuando dicen, está inflado. O sea, literalmente eso es distenderse, es protruir la pared del abdomen de tal manera que pareciera estar un poco con el abdomen prominente, pero es derivado de la cantidad de gases que se están almacenando entre o que se han infiltrado dentro de los tejidos, ya sean abdominales y torácicos, así como en los miembros inferiores, provocando en los varones el edema del escroto. Recordemos que el escroto es la bolsa que contiene los testículos, pero también en las féminas se puede dar el caso de que presenten en algunas ocasiones edema en los labios mayores vaginales. Y esto pues como producto de la infiltración del tejido por el gas. La incisión del cadáver. Esto es importante porque existen tipos de incisión para la evisceración. La incisión en el cadáver se lleva a cabo en tres direcciones: longitudinal, cuando el corte sigue el eje mayor de una región anatómica; transversal, cuando es perpendicular a ese eje mayor. Y eso nos va a permitir establecer las características de los órganos. Y diagonal, cuando presenta alguna angulación, por su forma se clasifican en rectas, curvas o mixtas. Para la apertura del cráneo que vamos a ver adelante, como les indiqué, esta se hace a través de partiendo de las apófisis mastoides de izquierda a derecha, y ahí se diseca el colgajo de la piel y se desprende hacia adelante. Esto lo vamos a evaluar en un momento cuando ya veamos cómo se levanta eh, el colgajo de piel del cráneo para poder evaluarlo de una mejor manera. Continuando con la incisión del cadáver, después de haber realizado ese estudio antropométrico que habíamos definido, en el cual se mide, se pesa el cadáver, el paso siguiente es hacer una incisión en el cual pues debe tener cualquiera de esas tres direcciones, y esta sección metódica de la anatomía del cadáver constituye inicialmente las partes blandas. Esta incisión, pues cuando la hacen los patólogos, la hacen con bisturí, y cuando la hacen los técnicos en necropsia, las hacen con cuchillos de carnicero. Estas incisiones,
como les dije, dependiendo de su dirección, siguen el eje de la región anatómica perpendicular al eje mayor o bien inclinado, formando un ángulo de 45 grados. Dependiendo de su forma, las podemos establecer en I, como la que tenemos en la gráfica, que va desde el mentón hasta la sínfisis del pubis, en el cual nos va a dejar expuesto los órganos del cuello, la tiroides, los órganos del tórax, pulmones y corazón, así como los del abdomen. Existen también, además de esta incisión en I, la que ya vimos que es una incisión en T, que va de la articulación acromioclavicular hasta la sínfisis del pubis, cuando puede ser en Y o en T. Esto dependiendo de las variantes y de lo que, de la facilidad y de la habilidad que tiene el operador. Cuando es en forma recta, esta incisión va a llevar una dirección longitudinal y de forma recta, como esta en I, que va desde el mentón o del maxilar o de la mandíbula y continúa hacia abajo en una línea recta hasta el pubis. Este tipo de incisión se realiza con mucha frecuencia cuando las necropsias son médico-legales, ya que tienen o nos van a permitir la visualización de los órganos de una mejor manera, pero presenta una desventaja. En el momento en que el cadáver se le entrega a los familiares, pues evidentemente la cicatriz, o sea, la sutura de la incisión que va del mentón hasta el pubis, pues en el cuello se va a notar y estéticamente no es la más aconsejable. Una incisión transversal, como puede ser la incisión en T, eh, que va de la articulación acromioclavicular izquierda a la derecha y sigue de igual manera la línea media hasta llegar a la sínfisis del pubis. Esta recta desciende longitudinalmente, presenta alguna ventaja en la cual eh, es su aspecto estético. Sin embargo, también existe una dificultad en en el sentido del abordaje de los órganos del cuello. La tiroides, la tráquea, la laringe son muy difíciles de evaluar y desprender la lengua de los músculos adyacentes es aún un trabajo más dificultoso. También tenemos la incisión en dirección diagonal, la que denominamos en Y, que empieza igual en la articulación acromioclavicular, sigue longitudinalmente hasta la sínfisis del pubis y esto nos va a permitir una exposición de los órganos de una mejor forma, pero también presenta las desventajas en cuanto a a la estética del cadáver. Podríamos mencionar algunas otras variantes ocasionales, como lo constituyen la variante humeral y la variante inguinal. Cuando me refiero a la variante humeral, es aquella que se realiza este tipo de incisión cuando se requiere obtener y observar estructuras de las extremidades superiores
y se efectúa una incisión de la articulación acromioclavicular hacia el miembro inguinal. Y la otra variante, se realiza una incisión de la región inguinal hasta el miembro pélvico. La necropsia del cráneo. De aquí es lo que estábamos, lo que les estaba mencionando, compañeros, desde el inicio, en el cual pues tomamos como referencia, como ven ustedes, las apófisis mastoides, las cuales se cortan, se pasa por la línea media de izquierda a derecha, se pone este soporte que acá es de madera, en algunos otros lugares es de polímero o de metal, dependiendo. Lo que se trata es de que haya apoyo del cuello para poder realizar el tipo de incisión y con ello establecer eh, de una manera adecuada la misma. Les quiero mostrar cómo queda la incisión después de realizarla. Eh, Vamos a ver si aquí tengo las otras gráficas. Ah, sí. Entonces queda de esta forma la incisión ya suturada. Como ven ustedes, pasa en la línea media y este es el colgajo que se desprende. La incisión, esta es una variante de la incisión en Y. Esta es una incisión en U que se utiliza mucho en niños. Entonces, les decía que el cadáver debe estar en decúbito supino. Eso significa con la cara hacia el techo o hacia el cielo falso, con la cabeza apoyada en este zócalo de madera o de metal o de polímero, con una excavación central, y se va separando el pelo siguiendo la línea de la futura incisión, lo cual se peina hacia adelante. Luego se hace esta línea transversa que está haciendo acá el operador para poder definirla de tal manera que el colgajo, como ven ustedes acá, ya quedó hacia adelante y el otro resto del colgajo quedó hacia la región occipital. De esa cuenta, entonces, eh, se inclinan los dos colgajos, el anterior y el posterior, seccionando las adherencias conjuntivas entre el periósteo y la membrana, que son las que están acá ya sobre la mesa, que esta membrana de tejido conjuntivo que va adherida al hueso sirve para su nutrición y su regeneración. Y la galea capitis, que cubre la parte superior del cráneo por detrás, se une entre sí con el intervalo de los occipitales, específicamente con la protuberancia occipital externa y en las líneas más altas del hueso occipital del cuello y las líneas más altas de la parte frontal, que forman un corte y una pequeña prolongación entre la unión con los frontales, y al mismo tiempo este se va traccionando. Se corta la aponeurosis transversal, que es esta, para poder retirar el músculo de ambos lados, desprendiendo las inserciones de la fosa temporal.
Posteriormente, entonces ya se procede a el aserramiento de la bóveda craneana, que en este caso, pues el operador lo está realizando con una sierra eh, longitudinal. Generalmente se utiliza una sierra circular porque en primer término es más fácil de manipular que esta sierra. Aquí se hace el corte sobre la línea circular que pasa encima de las dos órbitas oculares y se debe hacer con mucho cuidado para no seccionar las meninges o el cerebro una vez se rompe la bóveda craneana. Acá lo que se procede es a examinar el seno longitudinal superior. De igual manera, para poder desprender la bóveda craneana, se tiene que hacer el aserramiento en la parte posterior sin que se corte la dura madre. Luego se procede a separar eh, los los dos hemisferios y se le pone en decúbito de forma tal que la taza del cerebelo se ponga tensa y con ello entonces logremos nosotros separar y posteriormente entonces ya iniciamos con el aserramiento de el aserramiento craneal y este nos va a permitir separar el peto de la bóveda craneana para que ya se pueda exponer eh, la tienda del cerebelo. Esta es la masa encefálica. Entonces, lo que se procede en el siguiente paso es poner de una forma tensa la tienda del cerebelo, que es esto. El operador la está extrayendo para que se pueda diseccionar la dura madre y con ello las uniones del cerebro con la base del cráneo. Se seccionan, como ven ustedes acá, con el bisturí y se bascula la masa encefálica hacia atrás de tal manera que el encéfalo pueda ser extraído y la médula previamente está seccionada. Aquí se evidencia bien el corte del quiasma óptico, que son estos tubos gruesos blancos cerca del dedo índice del operador. Aquí ya se procedió a desprender, se va a cortar se va a tratar a terminar de desprender de la médula espinal y luego hacer los cortes para que esta pueda desprenderse y con ello pues lograr lo que el operador está tratando de hacer, que es separar eh, de, de la médula espinal que ven ustedes acá en la base de la hoja del bisturí que va a seccionar para desprender el, la masa encefálica. De esa cuenta entonces, acá ya aparece seccionada, separada, ven ustedes aquí en el fondo, la unión que tenía con la médula, ya fue seccionada y se procede a separar. En la diapositiva del lado izquierdo ven ustedes la masa encefálica que ya está lista para ser diseccionada, que se presenta
del lado derecho. Ya se realizaron los cortes buscando los hallazgos o problemas o alguna cuestión patológica de la masa encefálica. Sin embargo, aquí a simple vista pareciera que todo está dentro de límites normales. Ven ustedes al fondo, a mano derecha, una cinta métrica con la que se estableció el diámetro del cerebro y previo se pesa a diseccionar. La necropsia o sea, ¿cómo se realiza la necropsia del cuello? En primer término, tenemos que establecer las incisiones cutáneas. Esto significa que se extraen las vías cervicales mediante la cual se va a introducir un bisturí debajo del mentón y con ello se practican dos incisiones a través del piso de la boca para poder exponer la tráquea y jalar la lengua para que salga con el bloque completo, es decir, la laringe, la tráquea, eh, con la lengua. Mientras esto se está haciendo, se recortan las membranas que hay que seccionar en su unión en cuanto a la porción ósea y se debe profundizar el corte en la pared posterior de la faringe y a continuación entonces se va disecando el espacio prevertebral formándose un solo bloque con todas las vísceras del cuello que se seccionan en la entrada del cuello. El examen de las vísceras cervicales. Eso es lo que vamos a entrar a ver acá. Esta es la aponeurosis, la grasa cutánea. Como ven ustedes, ya se ve claramente la tráquea, la cual hay que seccionar para evidenciar cómo se encuentra. Entonces, el examen de las vísceras cervicales, ojo, se inicia con la lengua, la que se somete a un examen superficial abriendo la laringe y el esófago en su cara posterior. Esto se realiza con una tijera fina de disección, así como el esófago, que se prolonga hasta la incisión, hasta la tráquea. Se evalúa la glándula tiroides y se estudia a través de la realización de cortes transversales paralelos. Se evalúa el paquete vasculonervioso y se examina detenidamente. Y aquí ustedes ven que ya se diseccionó la tráquea y aquí está el esófago. Lo que tiene el operador entre su pulgar y el dedo medio es la lengua, el esófago, la tráquea y la tiroides. Entonces ya se evaluaron los órganos del cuello. Se procede, como les había indicado, a su disección. Aquí está ya diseccionada para evaluar la normalidad o procesos patológicos. Debe también hacerse un examen de planos profundos de la cavidad oral. Esto se desarrolla a través de separar el bloque de las vísceras y queda a la vista el plano prevertebral que puede reconocerse fácilmente, además de palpar las vértebras cervicales y la cavidad oral se examina a través del piso de la boca
como se observa acá, entre el índice y el medio del operador y de quien lo está ayudando, está, esta es la cavidad, y a través del piso de la boca se ha formado un amplio orificio, como se puede notar a simple vista. Luego ya se pueden evaluar los, los órganos contenidos en la cavidad torácica. Inicialmente hay que cortar los, las uniones del peto external, el cartílago que une el peto costal con, o digo, la región costal con el peto external. Este se extrae para dejar expuestos los órganos del tórax, que son los pulmones y el corazón. Acá se está haciendo la disección, entonces se extrae por separado los dos pulmones mediante el hilio pulmonar, el cual se hace su abordaje en la región posterior y después se procede, como está acá, ya están expuestos ambos pulmones, es este es el hígado, el que se ve más blanco, igual que el que está acá, son los pulmones. Se saca el corazón y se cortan los vasos. Aquí se aprecia mejor. Estos son los dos pulmones. Entonces hay que hacer una disección sobre la ramificación bronquial con tijeras finas para examinar su mucosa. Esto generalmente es patológico en fumadores crónicos o en fumadores pasivos o en gente que en su infancia vivió en ambientes donde se cocinaba con leña y ese humo de la combustión de la leña pues les puede producir un cáncer bronquial o un efisema pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se ven los vasos, estos se aperturan, el parénquima pulmonar y se observa la base del pulmón. Acá en la mano del operador está el corazón después de haber seccionado las válvulas y las coronarias, y una vez extraídas las vísceras se pasa al examen de la cavidad comprobando si existen fracturas costales en cuanto al, a la región torácica. Posteriormente, como ya lo tenemos acá, existe la evaluación cardíaca que comprende varias fases sucesivas que se denominan así al estudio de sus caracteres generales, tales como el color, la forma, el estudio de sus medidas externas. Deben realizarse pruebas hidrostáticas con el único propósito de comprobar si la válvula aórtica y pulmonar funciona. De igual manera, se aperturan las aurículas y el ventrículo. Este examen debe también practicarse las arterias coronarias, se deben de ejecutar cortes transversales, el corazón se mide, se pesa y solamente un recordatorio, el peso del corazón en un sujeto masculino normalmente debe ser de 315 gramos y en una fémina más o menos 310 gramos. Luego ya pasamos a la necropsia del abdomen. Como ya hemos dejado abierta la cavidad abdominal, entonces se pasa directamente a la extracción, a la evisceración. Después de haber comprobado todas las relaciones topográficas, así como el estado de la serosa peritoneal, se va a evaluar de la siguiente manera de adentro de la cavidad abdominal.
Lo primero que hay que evaluar es la región hepática, que es lo que está tocando el operador en este momento. Luego el vaso, el páncreas, los riñones, la cavidad gástrica, el intestino grueso, siempre buscando los ángulos colónicos. Colorectal es el colon descendente y colohepático es el ascendente. Se evalúa la vejiga y el útero en las féminas. Aquí ya tenemos diseccionado. Esto es el páncreas. Aquí ya está diseccionado el hígado, lo cual ya fue incidido hacia la mitad buscando anormalidades. El examen igualmente se hace en el mismo orden con el que se van extrayendo los órganos y se debe evaluar las mucosas, se lavan para poderlas evaluar de una mejor manera. Ya aquí ven ustedes que se seccionó el páncreas y se debe de establecer en qué condiciones están los riñones, como los vemos acá, ya incididos en la mitad de los mismos, evaluando los lobulíos y los glomérulos y todo el contenido del riñón. En este momento, el operador lo que está haciendo aquí es mostrando la vejiga, la cual ya fue eh, abierta o incidida para buscar anormalidades, cálculos urinarios, etcétera. Luego viene otra parte que se considera muy importante, como lo constituye la evaluación de las extremidades. Recordemos que este es un procedimiento que en estos últimos tiempos ha incidido de manera muy grande, derivado de que la violencia de las pandillas y de las maras eh, hace que sus enemigos sean desmembrados, como en este caso que ven ustedes el órgano, digo, el miembro superior derecho y la región de la cápula external, que es el omóplato, y en este todavía aún más dantesco, pues tiene la mitad del tórax y el miembro superior derecho. Entonces, después de ser examinadas a través de palpación e inspección las extremidades superiores o inferiores, se deben de realizar tantas incisiones como sea necesario. Preferentemente las incisiones deben desarrollarse de manera longitudinal. Preferentemente, si es necesario, debe profundizarse en las regiones óseas. Esto por si se sospechara de fracturas o bien se sospechara de algún otro elemento patológico que pudiera estar contenido cerca de la región ósea. Cuando se trata de este tipo de desmembraciones y es necesario evaluar eh, la articulación, como en este caso la articulación acromioclavicular, entonces se debe de desarticular a través de una incisión cutánea, exteriorizando las superficies de la articulación y evidenciando lo que debe de reportarse. Los signos cadavéricos, las lesiones y los daños deben de ser igualmente establecidos, así como los que se han
detallado en los otros órganos de las cavidades. En este caso es un caso de pérdida de sustancia. Se llama pérdida de sustancia porque no solamente perdió la epidermis, sino parte del músculo. Si viéramos con más detenimiento, aquí estamos viendo el tendón, el flexor del dedo gordo, flexor y extensor del dedo gordo del primer artejo del pie izquierdo. Esto, evidentemente, si se tratara de un ser vivo, no va a permitir que la sutura no va a dar para afrontar los bordes, están muy distantes, entonces lo que procede es hacer una dermoplastía, que no es más que un injerto en términos coloquiales, con piel del mismo sujeto, con piel de embrión de cerdo o bien como uno de los últimos avances tecnológicos con piel de pez, que lo están utilizando mucho los japoneses y los chinos, y con algún éxito también los americanos. Esto también es una pérdida de sustancia más severa todavía, hasta que llegamos al final de la necropsia, en la cual se emiten las conclusiones del operador, que establece quién era a través de su nombre, quién era el fallecido, cuál considera que fueron las causas de su deceso, cómo se clasificó la muerte por accidente, homicidio, culposa, dolosa, natural, y el cronatato diagnóstico es lo que nos va a establecer el tiempo de fallecido hasta que llegó la instrumentación del INASIF o donde han recogido el cadáver y el momento de realizar la autopsia, estableciendo parámetros no mayor ni menor de un tiempo aproximado. Se establece la fecha y la hora de la probable muerte, así como la fecha, la hora, el día y el año donde se realizó la necropsia, el nombre del perito, su número de colegiado. Y es con ello, estimados amigos, que llegamos al final del curso. No me resta más que desearles pues el mayor de los éxitos y esperar que durante el transcurso de las 16 semanas que llevamos este presente curso académico haya sido pues de su satisfacción inicialmente y sobre todo que el abordaje académico técnico haya sido de su alta comprensión y de su beneficio para su futura vida profesional. Así que una excelente noche, éxitos en los exámenes finales y les deseo lo mejor en su vida profesional futura. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.